Bueno, seguimos adelante, lo decíamos tras la pausa, vamos a conversar con Constanza Moreira. Ella es candidata al Senado por el Frente Amplio, ya estuvo en el Parlamento, recién conversábamos antes de que arrancara la entrevista y le decíamos que de alguna manera es intentar volver, ¿no? Porque no estuvo en ningún lugar de decisión en el último tiempo, estuvo dando clases. Y bueno, la tenemos aquí de vuelta en el ruedo, en la recta final de la campaña. ¿Cómo le va? Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. No, por favor, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar acá en el canal. Sí, efectivamente estamos en la recta final. La diaria pone un mensaje siempre, ¿no? Cuando abrís la diaria que dice, faltan 32 días, faltan 31 días, faltan, ¿no? Entonces es como que uno va arrancando los días del almanaque en la recta final de esta parte de la campaña, ¿no? Porque es una campaña larga, para nosotros empezó hace mucho tiempo, para mí yo estoy haciendo campaña creo que desde marzo, más o menos, ¿no? Que empezamos ya con las internas, después viene la campaña de octubre, posiblemente venga la campaña de noviembre y después vendrá la campaña de las departamentales, o sea que es un año largo. La campaña electoral uruguaya se transformó en un año largo de campaña. Efectivamente, yo estuve en el Senado entre el 2010 y el 2020, así que fueron como 10 años. Y bueno, luego no fui electa senadora en la última elección, en la elección del 2019, donde el Frente Amplio además tuvo una votación muy baja. Y ahora, en este momento, el Frente Amplio está con buenas chances, no diría de ganar en primera vuelta, pero sí de obtener un 44-45% de los votos en primera vuelta, que eso lo acercaría quizá a una mayoría parlamentaria. Bueno, esa me parece que es la pelea más importante. Constanza, te pregunto, estuviste en el Parlamento, el Frente Sí. Amplio votó muy mal, no te tocó ser No. reelecta en un cargo. Te pregunto por el sentido de autocrítica, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué el Frente Amplio perdió? ¿Por qué se perdieron algunos puestos en esos lugares de decisión? El Frente Amplio perdió por muchas cosas. La primera es que tuvimos 15 años de gobierno. Es difícil, ¿no?, sostener tantos años de gobierno. Hacía mucho que en el Uruguay un partido no repetía 3 periodos. Yo creo que desde los años 50, de las buenas épocas del Partido Colorado, que un partido no repetía 3 periodos de corrido y con mayoría parlamentaria. O sea que fue una proeza ya a los 15 años. Y luego, más o menos en el 2015, 2016, se produce en toda América Latina una crisis económica, ¿no? Veníamos de muy buenos años, después de la crisis del 2001, 2002, fueron muy buenos años en América Latina, de crecimiento económico, reducción de la desigualdad, la pobreza, etcétera. Y ahí por el 2015 se produce una caída en la actividad económica y se produce lo que nosotros le llamamos una regresión conservadora, que está muy caracterizada por el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Y allí veníamos como de un ciclo progresista y allí viene como una retomada del impulso de los partidos conservadores en América Latina y el Uruguay pasa. El Uruguay nunca se puede sustraer mucho a lo que pasa en América Latina, siempre es un poco reflejo de lo que pasa en América Latina y pienso que eso también tuvo que ver. También le costó la renovación generacional, digamos que ahora sí, y bueno, en las elecciones del 2019 también tiene una fórmula de renovación generacional. Y yo creo que estos 5 años le dieron al Frente Amplio, se tuvo que reposicionar en la oposición, ¿no? Pues después de 15 años de gobierno no es fácil posicionarse del otro lado. Bueno, hizo la campaña de la ley de urgente consideración, ¿no?, del referéndum, ahí como que prendió los motores, se activó la militancia, yo participé también muy activamente en esa campaña. Y ahora el impulso, digamos que el impulso está del lado del Frente Amplio, el impulso está del lado del Frente Amplio, pensando en términos de votos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer distinto el Frente Amplio si toma el gobierno a partir del 1 de marzo del 2025 en relación a el último gobierno, sobre todo, ¿no? Porque 15 años es mucha comparación, pero pensando en lo más reciente? Me encanta la pregunta. Primero, gabinete paritario. Aprovecho ya para pasar mi propaganda especial. El Frente Amplio no puede sustraerse a lo que son los procesos de paridad de género en América Latina, que son importantísimos.
Entonces, es cierto que ahora tenemos vicepresidentas mujeres, muy bien, que antes no teníamos, ¿no? Tuvimos a Beatriz Argimón y, bueno, en caso de que ganara el Frente Amplio tendríamos a Carolina Cose y casi todos los partidos tienen fórmulas con mujeres, pero tiene que instalar un gabinete paritario. Luego... Pero perdón, sí. ¿por qué cree que es necesario ese gabinete? Porque creo que los intereses de las personas se defienden mejor por las personas que sufren esas situaciones. El interés de las mujeres se va a ver mejor defendido por las mujeres que por los hombres. Y el interés de los trabajadores se va a ver mejor defendido por los trabajadores que los empresarios. Hay una lógica allí de la representación de los intereses que va en el cuerpo de quien lo representa. Claro, Entonces, cuando habla de gabinete, habla de un hombre y una mujer. no, hablo de que la mitad del gabinete sean mujeres. Hoy en día hay gabinete paritario en Chile, en México, en Colombia, en Ecuador, en muchos países ya. Es decir, América Latina está muy de avanzada en relación a Uruguay en los términos de representación de género, a pesar de que el Uruguay tiene una trayectoria democrática más larga y más consistente. Entonces, el gabinete paritario, hay que reposicionar el Instituto Nacional de las Mujeres, retomar el Sistema Nacional de Cuidados, tratar de aprobar la ley de paridad que Gloria Rodríguez presentó y fracasó en el Parlamento. Bueno, Ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Y que tiene que ver con el presupuesto y que tiene que ver con la jerarquización de las políticas de género en el Uruguay, que en este periodo de gobierno además hubo muy poca representación femenina en el gabinete, tuvimos solo 2 mujeres en 13 porque aumentó el número de ministerios. Un segundo desafío que yo creo que el Frente Amplio no encaró en ese último periodo de gobierno y mucho menos este gobierno es los temas medioambientales que hoy están en el centro. Está en el centro la problemática del cambio climático, está en el centro la sequía, está en el centro el tema de los agrotóxicos. El tema del agua se volvió central en un país que dio por sentado que tenía fuentes suficientes de agua potable y de agua para riego y de agua para todo. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que la agenda medioambiental tiene que tener un posicionamiento muy central del gobierno, muy central del gobierno. Y eso se refiere al cuidado de nuestros recursos naturales, pero también al despliegue de políticas de fiscalización de qué es lo que se hace en el territorio, ¿no? En materia económica, sobre todo si se aprobara el plebiscito de la Seguridad Social, que usted es defensora de su aprobación. Bueno, en materia económica hay varias cosas para hacer. En materia económica yo creo que hay que retomar el impulso de la política laboral, de las políticas de creación de empleo y sobre todo de las políticas de creación del empleo con derechos sociales, porque hay mucho empleo precario en este país, hay mucho cuentapropista que no se va a jubilar nunca, ¿no? Porque hay un problema ahí muy grande, especialmente entre los más jóvenes y también entre las mujeres y los más pobres. Entonces, las políticas de creación de empleo son muy importantes. Es muy importante volver a invertir en la empresa pública. Bueno, ahí tenemos OCE, ¿no? OCE, ANCAP, Antel, UTE. Bueno, recuperar esa competitividad que tuvieron las empresas públicas y que hoy se está perdiendo. ¿Qué pasaría si gana el plebiscito, me parece, con los recursos del Estado? Bueno, primero, si el plebiscito triunfa, tendrá que retomarse un diálogo social, porque el plebiscito hay que implementarlo, ¿no? Son indicaciones generales, pero luego hay que hacer leyes reglamentarias del plebiscito. Y entonces esas leyes reglamentarias a mí me parece que exigen un diálogo importante, un diálogo del Frente Amplio con el resto de los partidos y el inicio de un diálogo lo más concertado posible. No sé cómo será posible, pero... Sí, porque ya de hecho no fue muy posible cuando se intentó efectivamente antes. Hay una división muy profunda en términos... Hay una división muy profunda en la dirigencia en relación al plebiscito. Me parece que en la gente la polarización sobre el tema del plebiscito no está tan presente. Y en el Parlamento, pero porque sí, seguramente va a ser importante cómo quede conformado, como usted decía al principio, y también pensando en ese aspecto de la renovación generacional. ¿Cree que ha bajado en ese sentido la calidad parlamentaria de nuestro país o no sostiene que sea así? Porque el otro día escuchaba, por ejemplo, al periodista Gabriel Pereira hacer énfasis en ese punto y comparar con lo que eran periodos anteriores, cómo estaba conformada toda la legislatura. Y bueno, y él marcaba ese punto y decía que en su parecer, en su opinión, hoy había legisladores que no tenían quizás
el peso de otros y bueno, se ven en los líderes, por ejemplo, ¿no? Hoy ya hay líderes que no están presentes en esta campaña electoral. Sí, bueno, yo tengo opiniones un poco contradictorias con esto. Para empezar, me parece que esa nostalgia de las grandes épocas del Parlamento es un poco nostalgia nomás, es decir, enaltecimiento de un pasado. Primero me gusta más el Parlamento de ahora porque hay mujeres, en los parlamentos de antes no había mujeres, así que no. Yo siempre prefiero el futuro, no prefiero el pasado, no soy precisamente una defensora del pasado. Este Parlamento, en particular, no sé a qué se refería Gabriel Pereira, de estos 5 años, lo que yo vi, más que una pérdida de calidad parlamentaria, fue mucha violencia. La violencia no puede... Hay que erradicar la violencia en la actividad política. La política es justamente lo que viene para superar la violencia. Es decir, en todos lados la política, la democracia se generó para superar la guerra, para superar que los hombres se mataran por la espada. Póngame un ejemplo. De violencia, bueno, un ejemplo muy claro de violencia son algunos tweets, no quiero mencionar personas, pero las actividades en redes de algunos parlamentarios son una incitación al odio, a la violencia, y luego la difusión de la fake news, ¿no? De las falsas noticias, de la falsa información. Eso ha tenido su destaque a propósito en particular de las acusaciones. Igual le diría que las redes sociales en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en el deporte y la política creo que no escapa a un problema social que tenemos. Problema el deporte. A mí me preocupa la política. Naciones Unidas, Naciones Unidas Uruguay hizo un estudio sobre la violencia política hacia mujeres, ¿no? En particular, porque la violencia política hacia las mujeres es distinta que hacia los hombres y bueno, tiene una cantidad de números muy impactantes sobre la violencia en redes. Es un fenómeno que se produce en América Latina, a mí me parece nefasto. Porque el Parlamento es para hablar, ¿no? Es un Parlamento, es el lugar donde se debate. Y para poder tener un debate serio, yo que vengo de la filosofía y de la teoría política, se necesita que en ese debate se reconozca la razón de las dos partes, ¿no? Yo puedo estar muy en desacuerdo, supongamos en el plebiscito, ¿no? Hay dos partes enfrentadas, pero cada parte tiene su razón, no es que hayan unos delirantes contra otros que están iluminados. Cada parte tiene su razón y la política justamente es encontrar la razón de cada parte y escuchar a cada parte. Entonces, si la política, yo no digo que la política tenga que provocar la concordia, la política lo que tiene es que administrar el conflicto, que siempre lo hay, en términos deliberativos y en términos positivos, es decir, de la resolución del conflicto tiene que salir una política pública. Entonces, sobre el tema del Parlamento, vuelvo al tema del Parlamento. Yo creo que hoy en día es mucho más difícil decir una cosa inexacta. Vos decís, la mitad de los uruguayos son pobres. Capaz que eso en los años 50 pasaba, porque las estadísticas de pobreza no estaban a la orden del día. En cambio, hoy no se puede decir tanto disparate porque, vamos a decir algo bueno, de los tiempos de hoy, la información está muy disponible. Entonces, cuando uno va a discutir un tema, lo discute bajo las reglas de la verosimilitud. Se pueden decir disparates en el sentido de cosas agraviantes, pero no se pueden decir disparates en términos de las verdades, entre comillas, científicas, de la sociología, de la economía. Sobre eso hay mucha más información hoy que antes y eso ayuda a que la actividad parlamentaria sea una actividad más fundada, más razonable. En ese sentido, como digo, prefiero el Parlamento de hoy que en el Parlamento de antes, porque en el Parlamento de hoy hay más mujeres y en los parlamentos de notables de hace 50 años no había ninguna mujer. En el Parlamento de hoy no solamente hay representantes de las mujeres, están representantes de los intereses de los trabajadores. Me parece que además la calidad de la discusión democrática antes se daba mucho en el Parlamento, mientras que hoy la discusión democrática se da a través de las redes muchísimo, ¿no? Hay una especie de conversación pública gigante a través de las redes. Uno haciendo política puede hacer política a través de Twitter y eso que Elon Musk, no hay mayor grado de distancia que el que yo tengo con Elon Musk, pero efectivamente hay una conversación pública en la que todo el mundo puede participar, que se da a través de las redes sociales
Y eso me parece bien, porque un parlamento de notables, inteligentes, iluminados, pero que sean una élite, a mí, como demócrata profunda, no me sirve. Prefiero un parlamento con mayor representatividad social. Sí, ayer justo recibíamos a una especialista en esta materia de las redes sociales y nos comentaba las diferentes repercusiones que han tenido los candidatos y la estrategia también que han utilizado. En las últimas horas se hizo viral uno de los videos de Yamandú Orsi apareciendo en Buenos Aires, primero haciendo referencia a esa comparación entre uruguayos y argentinos que dio bastante que hablar, pero también en un reciente viaje fugaz con Carolina Cose en el que hizo mención al voto consular y a impulsar esa idea. ¿Qué opinión tiene usted sobre Que el eso? Uruguay es el único país que no tiene voto en el exterior en América Latina, y eso, quedábamos Chile y Uruguay. Te estoy hablando de mi época. Cuando hablo de mi época, hablo de la pelea por el voto en el exterior, que no necesariamente es voto consular, ¿no? Porque puede ser por correo, puede ser consular, pueden haber distintas maneras de vehiculizar el voto en el exterior. Pero el único país que queda en América Latina que no tiene voto en el exterior, con la magnitud de la población uruguaya que tenemos fuera de frontera, que es importante, ¿no? Porque el Uruguay fue un país, siempre ha sido un país de migración, es violatorio de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos. Hay muchas recomendaciones en todas las cumbres internacionales sobre que nosotros hemos firmado además, ¿no? Y suscrito de las cumbres de Naciones Unidas, que sostienen la necesidad de la revinculación de los nacionales con sus connacionales en el exterior. A mí me parece que esa es una materia pendiente, hablando de cosas que tendría que hacer el Frente Amplio en este próximo periodo, es una materia pendiente. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero quizá no tan sostenidos, y con la paciencia negociatoria que hay que tener para impulsar el voto en el exterior, porque en general el Partido Nacional y el Partido Colorado se han opuesto siempre, pero hay que retomar esa negociación porque es muy lesiva, quiere decir que hay una ciudadanía de primera, de segunda y de tercera. Insisto, a nivel de las recomendaciones internacionales, el voto en el exterior tiene que ser asegurado como un derecho cívico. El Uruguay tiene esa materia pendiente. Perfecto. Constanza Moreira, ¿por qué lista va? ¿Comparece? Bueno, yo pertenezco al sector Casa Grande, que en las elecciones pasadas fue con lista propia. A propósito del Senado, fuimos con una lista del Senado, pero tuvimos 32.000 votos. Para que sepan, un senador sale como 60.000 votos, 70.000 votos. Entonces no llegamos, y en esta ocasión nos juntamos con el Partido Comunista y con la 99.000, esa de Michelini, y entonces armamos una lista conjunta que se presenta como 1001, 99, 33, 11. Con 1001 es como la lista 1001. La 1001 es la lista más importante. Exacto. Y el liderazgo de Andrade es un liderazgo muy sobresaliente de ese esquema de lista de Senado común, como le llamamos nosotros. Tenemos Senado común y tenemos diputados comunes. En general van a ver esa presentación como 1001, 99, 33, 11 en muchos departamentos. En el caso de Montevideo, nosotros nos presentamos con la 3311, que es la lista de Casa Grande, que es la lista violeta, como le llamamos nosotros, porque somos feministas, y así es muy reconocible. Pero armamos ese esquema, por eso ella me preguntaba si era que nosotros nos habíamos ido a la 1001. No, es que armamos un Senado común con el Nuevo Espacio. Bueno, el Nuevo Espacio ya no se llama Nuevo Espacio, ¿no? Sí, con la 99.000, la lista de Michelini, la 1001 y Casa Grande y algunos otros sectores. Muchas gracias por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes.